Bueno, segundo día, hemos despertado y ya estamos otra vez camino al agua. Yo ya me he equipado, vamos a ver cómo será la mañana. Tenemos que hacer un cierre de tubería con Hydrotite. Pero bueno, hay solo un buzo en el agua y hay que estar atento a la maniobra. Venga, hasta ahora. Hola chicos, bueno, pues segundo día de la saturación. Estamos en buceos de Two Men Bell Runs, o sea, 2 hombres en campana, y como veis estoy bajo el clam weight terminando de hacer todas las maniobras para saltar al Golden Gate, que es esa cesta en la que hemos visto que pasaba el umbilical, y seguidamente nos movemos a la tubería. Llegamos a la tubería y nos encontramos la maniobra, como veis, con algunos Deadman Anchorite o piezas de peso que sujetan la tubería para que no suba demasiado. Esos tiros que la elevan con unos globos. Eso negro que cojo a la izquierda es la manguera que trae el aire desde superficie para inflar los globos. Con eso hacemos que tenga un ángulo adecuado para el cierre. Toda esta maniobra nos sirve para ir dándole el ángulo que queremos a la hora de hacer ese cierre. Ahí tenemos ese Deadman Anchorite o hombre muerto que le llaman para sujetar ese ángulo de altura o de bajada. Ahí veis el riser cortado y el riser donde se va a establecer todo el sistema de Hydrotite, que es lo que voy a hacer yo a continuación. Empiezo cogiendo unas piezas que me hacen falta o unos jacks, como queráis llamarle, porque se van a colocar sobre la tornillería. Seguidamente van a tocar algunos viajes de ir y venir hasta el básquet de trabajo para llevar herramientas o traer herramientas. Dependiendo el momento en el que nos encontremos con respecto al cierre, vamos a necesitar un tipo de herramienta u otra. Este es un jack que estaba un poquito tocado y lo hemos tenido que devolver. Los equipos anteriores han avanzado mucho el trabajo y el O-ring ya está entre las 2 piezas de tubería que se van a unir. Ahora colocamos todos los jacks, los reaction nuts y seguidamente los whips, las mangueras amarillas que voy a empezar a colocar para darle presión al circuito. Llega el momento de empezar a saltar como un loco de un lado a otro de la tubería e ir haciendo ese circuito que tantas veces me ha tocado hacer, en el que meteremos fluido hidráulico desde superficie. Ayudados por una bomba de alta presión hará que todos los tornillos adquieran la misma presión y todos apretados de una manera sincronizada. Cerrado el circuito, conectamos la power line desde superficie y el supervisor irá dando pasadas de presión, subiendo poco a poco la misma hasta que llegue a los baremos que son necesarios. Tras mis 4 horas al agua, me toca volver a campana. Se ve que les gusta el pan. Mira, un albino. Mira, mis colegas, un montón de ellos, los tengo habituados a darles de comer gratis. Siempre, ¿qué pasa? ¿Te puedo tocar? Me deja tocarlo. Sabe que no le voy a hacer nada. Los equipos de buceo de Two Men Bell Run cubren también un turno de 8 horas en los que pasas 4 horas en campana y 4 horas en el agua. Así que, a ver pececitos. Un saludo, chicos. Hasta la próxima.